Distrito Informativo. 8:03 de la mañana, regresamos en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por su sintonía y vamos a entrar inmediatamente al bloque de debate de rendición de cuentas del 2022 del presidente Luis Abinader, algo ya bien anunciado, y agradecemos a nuestros invitados por asistir, estar bien temprano en la mañana. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. También el ingeniero César Fernández, secretario nacional de la Fuerza del Pueblo, y Francisco Limatos, nuestro asesor de comunicaciones del Poder Ejecutivo. De una manera que él mismo dijo que era voluntaria, ya, más que bueno, pero gracias. Es decir, me honra mucho, igual que creo que a mis compañeros, que somos grandes amigos, el compartir con ustedes. Ambos, César, como le son colaboradores aquí en Distrito Informativo. Y bueno, vamos inmediatamente a analizar los puntos importantes del discurso del presidente Abinader en el día de ayer. Y comencemos Vamos a comenzar con César Fernández, porque sabemos que César es una persona que tiene sus puntos fuertes y los tira adelante de una vez. Vamos a ver, César. Mira, primero agradecerles como siempre a ustedes por la gentileza de permitirnos colaborar en este espacio y engrandecernos con dos grandes amigos, sobre todo grandes jóvenes profesionales y de la política que uno aspira, que es la política participativa, la política de ideas y la política de inteligencia. Rápidamente, yo he titulado de manera personal el discurso, la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader del día de ayer, como el discurso de la desesperanza en momentos de crisis. ¿Por qué? Lo primero, que para que los amigos oyentes tengan la claridad, ¿qué es lo que ocurre constitucionalmente el día de ayer? El día de ayer, el presidente le rinde cuentas de cuál es el resultado de las políticas y ejecutorias que ha realizado en el último año. ¿Y cómo se hace? Bueno, él le pide a cada ministerio que le rinda un informe. Y él hace un resumen, una especie de resumen de esos informes. Y pasa balance. Ayer, si pudimos ver, el 60% de las cosas que él dijo y que ofreció, ya las había ofrecido en el discurso del año pasado. Lo que te quiere decir que no se ejecutaron. Él dijo en su discurso que el 90% había sido ejecutada. Yo le puedo demostrar fácilmente que no. Y sobre todo en el área de infraestructura, donde hay un pésimo desempeño del gobierno. Pero vamos a empezar por la economía. El presidente da unos datos económicos donde habla que la economía de la República Dominicana es la que más creció en el año 2021 en América Latina, dando un dato de un 12,3% de nuestro Producto Interno Bruto. Esto no es correcto, es impreciso ese dato. ¿Y por qué? Porque se está midiendo ese crecimiento con respecto al crecimiento del año 2020, que hubo una contracción en la economía de menos 6,7. Tanto así, ni siquiera me crean a mí, entren ustedes ahora mismo a la página del Banco Central y verán que la página del Banco Central dice el crecimiento en el año 2021 es de 4,7. No me crean, búsquenlo. Por tanto, las estadísticas que el presidente de la República da con respecto al crecimiento económico y las hace, todas las comparaciones que hace, a partir de ahí las hace con respecto al 2020. Todo lo que compares con respecto al 2020 te va a dar distorsión. Y escuchen bien esto claro. Con esto la Fuerza del Pueblo no está diciendo que no hubo crecimiento, no. No estamos reconociendo que no hubo. Lo que no hubo es de la magnitud que el señor presidente ayer lo anunció. En la parte de las reservas en dólares, dice la mayor cantidad de reservas en dólares que en la historia ha habido. Por supuesto, la mayor cantidad de remesas entraron ese año. Señores, 6 trillones de dólares inyectados en los Estados Unidos en ayudas, y a los 2 millones de dominicanos que están en los Estados Unidos duplicaron el envío de remesas. ¿Por qué ya se está normalizando? Porque ya las ayudas fueron eliminadas en los Estados Unidos. Entonces el gobierno no hizo nada para que esas remesas llegaran. Entonces no te atribuyas una reserva en dólares que tú no has hecho ningún tipo de gestión para lograrla. Si nos vamos al tema de paliar el alto costo de la canasta familiar, sabemos que la inflación acumulada en los últimos 2 años es de 14%, cuando el Banco Central el año pasado pronosticó 4 más o menos 1 y terminó en 8,6, o sea, prácticamente el doble. Es importante esta inflación.
¿Y cómo la gente ve la inflación? Bueno, el alza de los precios. En la canasta básica, señores, ha habido aumento en productos de un 15%, productos de un 40% y productos hasta un 70%. El presidente de la República ayer anuncia, lo cual saludamos de manera positiva, el incremento del subsidio social, no solamente en la cantidad de dinero que se le da a la gente, se le subsidia, sino también en la cantidad de tarjetavientes. Por un lado aumentando 400,000 y por otro 300,000. Eso lo vemos bien. Ahora, el señor presidente nos explicó qué estructura o qué modificación al presupuesto nacional o la estructura financiera del país se va a hacer para que eso sea posible. No lo explicó. Es decir, mientras tanto, sencillamente un enunciado se queda en el aire. Pero en la parte del alto costo de la vida, él no le habló a la clase media. Señores, Luis Abinader es presidente por la clase media. La clase media inteligente fue que votó por él. Esa clase media que ahora tiene un préstamo de un vehículo, tiene un préstamo de su apartamento, de su casa, tiene un préstamo de un negocio, le están subiendo la tasa de interés. Ha subido 5 puntos en lo que va de año. Esa gente, ¿qué va a pasar con ellos? A esa gente él no le habló. En la educación no hizo ningún tipo de alusión a el resultado del año escolar 2021. Los más de 90,000 millones de pesos que se gastaron en la educación virtual, no sabemos cuál fue el resultado. Ni siquiera lo mencionó el presidente. La salud, como ya lo dijo el presidente del colegio médico, le dio de lado, sigue siendo la cenicienta. Habló de las vacunas, habló de la vacunación, pero él no habló de las 350,000 vacunas que ya se vencieron. Y mucho menos no mencionó las más de medio millón de vacunas que están por vencerse. ¿Y todo por qué? Por una falta de planificación del gobierno. El gobierno a destiempo desmonta la enseña de los carnets de vacunación. ¿En qué provoca esto? La apatía de la gente. Su propia meta del 70%, perdón, del 80% de los vacunados a este año no la logró. Nunca fue capaz el gobierno de persuadir a los ciudadanos. Yo siempre lo dije, aquí en Distrito lo dicen muchas veces. Al dominicano hay que persuadirlo. Entonces, cuando nos vamos a infraestructura, en el discurso del año pasado, el presidente anunció 38 obras, de las cuales solamente 2 pudo culminar en este año, 2 de 38. Y las 2, una es un mantenimiento de un puente, algo que para un presidente mencionarlo creo que es hasta ridículo. Cuando tú tienes una obra de miles de millones de pesos y mencionas que tu logro fue hacer una de 20 millones, como que no hace sentido. Y entonces anuncia, por ejemplo, que va a entregar este año la presa de Monte Grande. Yo mostré una fotografía ayer en la televisión de que los técnicos de la Fuerza del Pueblo hicieron un levantamiento de las 38 obras. Esto no es que no lo inventamos, sino que fuimos obra por obra a verla. Y la presa de Monte Grande le faltan por lo menos 3 años trabajando todos los días. Fuimos, entonces finalmente él anuncia 486 obras que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, de las cuales solamente 30 han iniciado, el 6%. Y finalmente el desatino más grande, lamentable desatino, es el anuncio de la vivienda feliz. El presidente anunció que para este año 11,000 viviendas, para el año pasado, perdón, este periodo, 11,000 viviendas. Solamente, dicho por el ministro de la Presidencia, 95. Entonces, en esa materia también el gobierno se quemó. Démosle paso en este momento a José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, sus pensamientos, qué valoraciones. Bueno, buenos días. Me siento muy contento de estar aquí con todos ustedes y veo que aquí en este programa hay más que una paridad. Aquí hay vamos a decir, un completo dominio del género femenino en este programa. Y del talento tanto femenino. en la conducción como en la producción. Y del talento y la formación, es decir, chicas con... No, claro, eso enorgullecen, no solo por ser mujer, sino por su preparación y competencia. Yo realmente creo que no me queda claro a quién fue ese discurso, o sea, para quién fue ese discurso dirigido, tomando en cuenta de que los temas que más le preocupa a la sociedad dominicana no fueron abordados de una manera, vamos a decir, en concreto. ¿Por qué? Porque las amas de casa, yo les puedo preguntar hoy, luego de lo que usted oyó ayer, ¿le queda claro cómo le van a resolver su problema particular? ¿Y cuál es ese problema particular de esa ama de casa que tiene la sociedad dominicana en sentido global? El alto costo de la vida. El alto costo que viene por la inflación, que como todos saben es el impuesto más caro que se le puede poner a cualquier sociedad.
Entonces, yo realmente cuando veo los números o cuando oigo los números que él hacía referencia y que quería ciertamente justificar que eran por factores externos, no tomamos en cuenta que nuestro país es el cuarto país con inflación más alta. Entonces, si esto es una crisis de todo el mundo, de muchísimos países, ¿por qué razón nuestro país tiene que ser el cuarto en inflación más alta? ¿Luego de quiénes? De Venezuela, de Brasil y de Argentina. O sea que en los otros países los precios del petróleo, de los commodities llegan a otros niveles, que hay menos aumento en los precios de esa canasta básica familiar. Entonces, yo realmente lo que he visto más es a quienes él no les habló, y fue a la gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque este es un modelo de gobierno que está centrado para gobernar para una élite y no para las grandes mayorías. Si bien es cierto que él dice que aumentará el subsidio social, lo cual se puede reconocer, no es menos cierto que es un tanto difícil creerle a alguien que no ha cumplido con lo que hace un año ya había prometido. Tal y como estaba, creo que era César diciendo, del 90% de las obras que él dice, o de todas las cosas que él dice que ha hecho, nos damos cuenta que ni a un 65% llega. ¿Por qué? Porque cuando vemos, por ejemplo, los $500 para los rasos, ¿dónde están? Nunca fueron dados. Los 10,000 pesos para las víctimas de violencia de género tampoco fueron dados. Se crearon las casas de acogida. Exactamente, entre otros elementos. Pero la asistencia directa económica para esas víctimas de violencia, ¿dónde están? Pero también él había prometido una ley para combatir la violencia de género. ¿Dónde está? La ley de los hidrocarburos, ¿dónde está? O sea, todo un año pasó y apenas ayer fue que él dijo que la iba a introducir. Ahora, ¿es esto realmente factible? O sea, ¿va este gobierno a reducir sus impuestos para poder cumplir con todas esas obras que ha prometido? Solamente hay que ver que en las 4 o 5, en las 7 provincias que ha ido, ha prometido cantidades de obra por los próximos 4 años. Solo en Santiago hizo una proyección de que iba a invertir 42,000 millones de pesos en los próximos 4 años. Si usted hace la contabilidad de 42,000 millones en 4 años, le sale a 10,000 millones por cada año. ¿Ustedes saben cuánto hay en este presupuesto para Santiago en este año? ¿Cuánto hay? 2,000 millones de pesos. O sea, entonces, ¿cómo tú me estás diciendo a mí que vas a invertir 10,000 millones por cada año y solo contemplas 2,000? Entonces, yo creo que hay realmente, ahí vamos a decir, una discrepancia en lo que son las palabras y los hechos. Esto es un gobierno que se ha caracterizado por muchos primeros picazos, por muchos anuncios, pero realmente por pocos hechos. Entonces, realmente, ¿para quién fue ese discurso? Para esa élite con la cual él piensa sustituir a las instituciones públicas a través de los fideicomisos, que ese es otro tema que nos preocupa grandemente. Fideicomisos públicos que no están contemplados en leyes. Entonces dice que va a introducir una nueva ley para finalmente regular los fideicomisos, pero hace 4 meses había sometido un contrato para fideicomisar el principal activo del pueblo dominicano, que es Punta Catalina, que suple el 30% de la energía nacional. Entonces yo realmente creo que las grandes mayorías se quedaron en espera de escuchar de forma concreta cuáles van a ser las soluciones para los problemas más apremiantes de la gente, que son los precios del alto costo de la vida. Pero por Dios, señores,
por otro lado dice que hubo una cifra récord en la producción de plátanos y arroz. ¿Y por qué razón la libra entonces está a 35 pesos? A 40. Porque un plátano Y el cuesta plátano 15 pesos. 25 O sea, lo colmado. si hubo Depende del colmado, ¿eh? Si hubo una cifra Cambia el colmado. Cambia el colmado. Si hubo una cifra récord de producción, ¿por qué razón el plátano está más caro? Pero fue mucho más allá. Dijo que hubo que subvencionar a los productores de plátanos. Y los plátanos de Inepre Entonces, son unos tú me fofos estás que están subvencionando Es que a hubo- los productores de plátano para que me los vendan más caro. Realmente para mí es una incoherencia total, pero bueno, lamentablemente yo creo que ese es un discurso que lo que muestra claramente es que él está en búsqueda de su repostulación y por ahí fue básicamente todo. Muchas promesas, más promesas y pocos hechos. Bueno, esta es la valoración de José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar entonces con las respuestas y las valoraciones de Francisco Olimato, quien es asesor en comunicaciones del Poder Ejecutivo. Quédense con nosotros. Continuamos. Todo el mundo tuvo sus 10 minutos. Aquí no puede haber, aquí no hay parte y parte. Son 10 minutos. Queremos Déjame que, como queremos, resumen. queremos que todo el mundo tome su tiempo y ahora es tiempo de Olimatos. Adelante, Olimatos. Bueno, lo primero es saludarlas a ustedes de nuevo, saludar al público que nos escucha, a la gente que se está incorporando a escuchar esto, Distrito Informativo, por la oportunidad, ¿verdad?, de compartir nuestras ideas y de exponer nuestra perspectiva del discurso del presidente. Lo primero es, yo quiero que la gente que nos escucha, que la mayoría del pueblo dominicano y sobre todo del distrito, se ponga en el contexto en el que el presidente Abinader llegó a la presidencia. Y no es un asunto de queja ni de excusa, porque si hay alguien que no ha tenido como excusa la circunstancia en la que llega al gobierno para implicarse en la búsqueda de soluciones a los graves problemas que encontró, fue el presidente Abinader. ¿Por qué se vencieron las vacunas? Para comenzar por uno de los puntos que ponía César. Una gran cantidad de países del mundo, incluyendo del mundo que tiene mayor nivel de desarrollo que nosotros, no tiene vacuna. Se vencieron vacunas porque el gobierno dominicano se implicó, es decir, que cuando llegó encontró un país cerrado, es decir, Luis cumple en agosto 2 años. Es decir, que tiene 1 año y 5 meses de gestión gubernamental. Y en ese año y 5 meses, en esos 17 meses de gestión, 12 fue cerrado. Imagínese usted que usted recibe un negocio cerrado, nunca ningún presidente lo había recibido cerrado, pero no cerrado el negocio, sino también los suplidores suyos que están cerrados, y que en ese cierre del negocio, incluso parte de lo de las remesas que explicaban ellos ahorita, lo que pasa es que si la gente no está viajando, el dinerito tiene que mandarlo por la vía de las remesadoras, pero si alguien viene para acá, yo voy a mandarle $200 y César viene, se lo mando a mi familia con César. Es decir, los dominicanos, yo le decía a mis compañeros en el programa de radio donde trabajo en la mañana, que yo le decía, crecemos no por el PLD, sino a pesar del PLD, a pesar de las malas gestiones, a pesar del otorgamiento de privilegios de los gobiernos anteriores, y no llegué a esto. De las acusaciones que le hace la oposición al gobierno del presidente Abinader, es que este es un gobierno de rico, y es que este es un gobierno que ha promovido la privatización, que un gobierno de popi. Cuando usted busca, usted se va a la composición del gobierno, usted se encuentra con que el doctor Roberto Fulcar es el ministro de Educación. Usted se encuentra con que Luis Valdés es el director de la DGI, fue empleado, fue mensajero interno en la DGI. Usted se encuentra con que Sigue. A ver cuántos más sigue. No, de los 23 ministerios, dime, sigue. De los 23 usted se encuentra, por ejemplo, Mayra, la ministra de la Mujer, usted se encuentra que es una persona implicada en la... Y así te puedo mencionar, pero no quiero irme por ahí, porque eso es lo que usted... No, porque vas a quedar... No, porque es donde bueno usted me dejar quiere que llevar. Ahora, se explique. sí, como yo sé que José Dantes, mi querido hermano de la iglesia y amigo, un abrazo, le quiero decir a José que los fideicomisos en República Dominicana, que son una buena iniciativa, porque uno no puede satanizar todo lo que hizo los gobiernos anteriores, con el principal patrimonio del pueblo dominicano lo inició, ¿tú sabes quién? El gobierno del presidente Medina, correctamente. El fideicomiso Revial es un fideicomiso... Oli, pero tú eres un hombre serio. Oli. Pero escúchame, precisamente, César. Ahora, las privatizaciones, ¿quiénes la promovieron? El Partido de la Liberación Dominicana.
fue el principal privatizador. ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? Lo que fue incorrecto de esos procesos de privatización, por ejemplo, los aeropuertos se privatizaron con historia, con un relato de que nosotros íbamos a tener aeropuertos sumamente modernos. Y tenemos el mismo aeropuerto que hizo Balaguer hace casi 50 años. Entonces, cuando usted analiza la manera en la que la oposición le exige a un gobierno que llegó con esos desafíos y con las ataduras que llegó y con la necesidad no solo de vacunar a un pueblo en un momento en el que tú podías pagar la vacuna, pero el país que producía la vacuna le prohibía a su industria exportarla, como hizo Reino Unido con la gente de AstraZeneca. Le dijo, ustedes no pueden sacar vacuna de aquí a vacunar a gente porque pagara si los ingleses no están vacunados. Y eso fue lo que nos obligó a buscar una alternativa, que la buscó ¿quién? El presidente Abinader a su llegada. La primera con el respaldo del sector privado, que ha confiado en un hombre que ha puesto a un lado su interés particular para dedicarse a buscarle soluciones a los graves problemas de la República Dominicana. Te quedan 2 minutos. De acuerdo. Para simplificar y llegar al punto, la inflación, todo el mundo sabe que es un tema importado y que al gobierno le preocupa. Por eso el gobierno puso lo que nunca había ocurrido, y lo decía, yo recuerdo a mis compañeros del programa donde participo, que eso no puede ser, cuando se designaron los primeros 5,000 millones de pesos para financiar la producción agropecuaria, porque nosotros tenemos el privilegio de tener al frente del Estado un economista con perspectiva global, con experiencia práctica y capacidad gerencial, que había advertido todas las implicaciones de lo post pandemia, es decir, yo estoy gastando, me estoy endeudando y no estoy produciendo porque estoy enfermo y estoy metiendo, por ejemplo, al mundo general, eso me genera un déficit que tengo que reponer y que ahora en este año se va, aparte de otro evento internacional, ajustando fruto de las gestiones que se están desarrollando acá. Lo primero que hay que hacer, poner a caminar la economía, y así se ha hecho. Garantizarle salud a la gente a través de la vacunación. Garantizar que un país que tiene tanta dependencia del exterior, y eso es lo que obedece, a eso obedece que tenemos mayor inflación que otros países, porque consumimos, la mayoría de los productos que consumimos vienen de fuera. La mayoría de los productos que consumimos vienen de fuera. Los agrícolas que son local necesitan abonos, necesitan insumos que vienen de fuera. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Subsidiar estos productos para que le lleguen de la mejor manera a la sociedad. ¿Qué debía hacer una oposición responsable? Lejos de estar poniendo sus ambiciones por delante del interés de la sociedad, es unirse al esfuerzo del gobierno, de un gobierno que no está en política, que no está en campaña, para encaminar y buscarle soluciones a los graves problemas que le heredó la situación de crisis de la pandemia, el choque internacional y la propia falta de institucionalidad que gente que gobernó por décadas el país no fue capaz de solucionar. Bien, bueno, vamos a pasar inmediatamente a las preguntas sobre la Enesia Pérez. Ok, gracias. Bueno, aquí estamos como que, bueno, el tiempo no nos da, pero sí quiero aprovechar, ya que Oli estaba hablando de la inflación, también lo ha mencionado, y precisamente algo que el presidente exponía ayer es que la inflación de República Dominicana es importada. Mi pregunta es en la siguiente: ¿ustedes entienden que el contexto en que está gobernando el presidente Luis Abinader les da las condiciones para manejar el tema inflacionario, el tema inflacionario, como lo hizo en los gobiernos que ha tenido el PLD o la Fuerza del Pueblo, que aunque se salió, pero gobernó Leonel Fernández? ¿Ustedes entienden que el contexto económico mundial y el que estamos viviendo le da al presidente Luis Abinader la capacidad para poder manejar la inflación contraria a como está en estos momentos? Mira, la respuesta a esa pregunta es la siguiente, y felicito a Olin por su exposición, de verdad, dice la madurez de su pensamiento político. Ojalá el presidente le hiciera más caso a Olin y lo tomara más en cuenta porque tiene ideas brillantes, pero lamentablemente no es así. Mira, la inflación, ¿qué ocurrió? La pregunta es, ¿por qué el mismo fenómeno global afecta de manera diferente a la República Dominicana? Exacto. Nosotros estamos pero no a la República Dominicana, a los diferentes países. Pero ¿por qué en Costa Rica hay menos inflación?
Porque en Brasil hay menos inflación, porque hay otros países de en economías, Brasil hay más inflación. economías En Costa Rica hay similares, economías del mismo tamaño de la República Dominicana, hay menos inflación por un mal manejo de la política financiera del Banco Central. Sencillo, en el momento que había que subir la tasa de interés para recoger dinero de la calle, no se hizo. Se hizo después y lo tuvieron que hacer aceleradamente en enero y por eso la inflación aquí es más alta. Sencillo. Bien, Oli, un minuto. Bueno, lo que yo veo es que el Banco Central que tenemos, y muy correcta decisión del presidente Abinader, es el mismo Banco Central que tuvo el expresidente Fernández y el expresidente Medina. El dólar hoy, si nosotros vemos, tiene una cotización de 55, es decir, que ha tenido una apreciación de la moneda local, fruto de la correcta política monetaria ejecutada desde la administración del Banco Central, pero además tenemos elementos que le generan confianza a los actores internacionales y a los inversores. La inflación, en parte, se ha acelerado, primero por la reactivación económica en un contexto de que los almacenes estaban vacíos porque estábamos comiendo sin producir, y segundo por una redinamización de la economía con un aumento del empleo que hoy los empleos privados están en varios sectores superando la situación de la prepandemia. Es decir, que cuando tú tienes mayor actividad de la economía hay una mayor demanda agregada de la gente que participa y esto pues definitivamente tú necesitas ajustarlo, y le pido al país que confíe en el presidente que eso se logrará en los próximos meses. José Dantes. Mira, yo creo que realmente queda claro que ha habido un manejo muy inadecuado sobre la inflación. Porque tal y como estaba justamente César ahora comentando, hay otros países de economías similares que tienen menos inflación. Oli hace unos minutos decía que aquí lo que se consume es básicamente cosas que se traen desde fuera. Yo creo que no. Creo que es todo lo contrario. Insisto en que ha habido un mal manejo en cuanto a contener el alza de los precios de la canasta básica familiar y el alza de los combustibles, que como todos ustedes saben, tan pronto como sube el precio de la gasolina, eso automáticamente impacta de una manera transversal a todos los precios, porque el transporte de carga transfiere esos aumentos al consumidor final a través de los supermercados y a través de los otros frentes distribuidores. Yo realmente entiendo que hasta tanto no se sienten a planificar, porque este es un gobierno que se caracteriza por la falta de planificación, y que veamos en qué están usando los 8.500 millones de dólares de préstamos que están por ahí sentados y que no se sabe a qué se han destinado, pues vamos a mantener inflación que puede superar los 2 dígitos, y ahí entonces va a ser peor para la economía dominicana. La pregunta de Carla Pimentel. Sí, bueno, yo quiero ir puntualmente con algo que resaltó el presidente en su discurso en el tema energético. Él señala que se van a hacer varias licitaciones públicas internacionales para construcción de algunas centrales eléctricas. Pero algo que me causa un poquito de duda y temor a la vez es el resumen donde él señala que se van a hacer, no se va a invertir, el gobierno no va a invertir nada, no se va a endeudar tampoco, y que solo va a ser costos y préstamos que asumirán las empresas y consorcios que ganen estas licitaciones. Sabemos que las licitaciones y ese tema siempre ha traído muchísimas dudas a la población por los actos de corrupción que se han suscitado a raíz de esto. ¿Qué seguridad nos podría dar una licitación internacional ahora mismo para que estas empresas se hagan cargo de la energía dominicana, que a la vez nosotros le vamos a comprar a ellos también? Bueno, pienso que en esto mis compañeros deben estar de acuerdo conmigo, no sé, es decir, que la República Dominicana, por ejemplo, ha hecho antes licitación para la construcción del desarrollo de plantas en materia privada, de los generadores privados. Esta licitación que ya han mostrado varias empresas interés en participar, empresas internacionales, ¿qué busca, por ejemplo, el capital que quiere invertirse en ese tipo de proyecto? Lo que busca es precisamente garantizar un mercado, garantizar rentabilidad, y es lo que usted le tiene que ofrecer. Yo tengo, por ejemplo, información y datos de 2 empresas hongkonesas que tienen interés, hablo de China, de Hong Kong, que tienen interés en participar en generación en República Dominicana, fotovoltaica y también a través de gas. Entonces, esas empresas, al existir el mercado,
existe el interés por la gran cantidad de capitales que hay en el mundo buscando nichos para invertirlo con el objetivo de sacar utilidades. Al final, a la gente no le interesa mucho parece alumno de de quién es Leonel, la planta. Sí. Parece alumno de Leonel, conceptualiza bien. Es decir, la gente no le interesa de quién es la planta, a la gente le interesa que la energía le llegue de manera económica y que las regulaciones, porque parte de los errores, y no quiero culpar solo al gobierno del presidente Fernández, fue el minuto, sino también hubo un congreso, es decir, era un momento de equilibrio donde el Congreso pertenece a la oposición, fue que se privatizó sin existir las normas que permitieran establecer las regulaciones que garantizaran que los compromisos de las empresas no sé si se cumplieran. Bien, vamos a escuchar a José Dantes. Bueno, miren, yo realmente, a mí me sorprende lo que son las promesas de esta gestión. Porque el querer pretender construir 2.000 nuevos megavatios en 4 años, o no en 4 años, en 2 años, que es lo que le queda, para mí realmente es algo fantasioso. Si tomamos en cuenta que Punta Catalina, que creo que llega a 730 y algo. Pero recuerda que no es a carbón. Discúlpame. Pero recuerda que no es a carbón, que a carbón es como tú estás hablando. Discúlpame. O sea, realmente tomó 4 años prácticamente hacerla. Entonces, ¿cómo es posible que en 2 años tú vas a instalar 2.000 nuevos megavatios en el puerto de Manzanillo, que todos sabemos que ha dado muchísimos inconvenientes, pero más aún, ellos están planteando que en este año van a entrar 400 megavatios. O sea, la mitad de Punta Catalina va a estar funcionando entre marzo y diciembre de este año en el puerto de Manzanillo, porque hay empresas que ya van a comenzar a construir. Entonces, lo que yo me pregunto, si este es un gobierno que se caracteriza tanto por la transparencia, ¿dónde están los datos, las informaciones sobre esas licitaciones? ¿Cuáles son las empresas que van a construir esas plantas? ¿Dónde uno puede acceder a esos datos? Porque hasta el día de hoy nadie sabe ni siquiera si realmente se va a hacer esto, quiénes son esas empresas, pero más aún, lo más importante, cuáles son los términos y condiciones de la contratación para que no nos quieran meter otro fideicomiso como el de Punta Catalina, que es lesivo al interés público. Ingeniero. Mira, yo pienso, de manera más general, el presidente de la República lo que explicó ayer a mí me convenció, para ser honesto. La explicación que él da es que la brecha que existe entre la producción nacional y la demanda debe existir un colchón de un 15% según los estándares internacionales, que a la actualidad es un 2%. Basándome en ese concepto, es correcto que tú expandas la producción. Ahora, estoy de acuerdo con José, cuáles son las empresas, cómo la licitación, están preseleccionadas ya esas empresas. Eso es la parte, vamos a decir, la parte de transparencia que hay que ver. Ahora yo me voy a un comentario que hacía José en el segmento anterior, y en la planificación. Estamos ante un gobierno que ganó las elecciones y no soñaba con ganar las elecciones. Al no soñarlo, no planificó, no pensó el gobierno. Hicieron un gabinete que lo dirigía precisamente el primer ministro del país. Tenía una oficina que decía el gabinete presidencial, pero era sencillamente para ellos repartirse los puestos, no para trabajar en lo que había que desarrollar en el gobierno. Entonces, ¿en dónde está en este momento? Y es lo que yo siempre he dicho del presidente Abinader, y ojo, lo he dicho aquí y lo reitero, un hombre inteligente, un hombre que tiene buenas intenciones con el país. Ahora, no tiene equipo de trabajo. Porque, ¿cuáles son las prioridades de este país? Como lo dijo José ahorita, nosotros ayer no escuchamos la esperanza de cómo vamos a resolver los problemas. Entonces, ahora la prioridad es tú cerrar la brecha de la producción de energía. No, esa no es la prioridad. Vamos a escuchar la pregunta de Natalie Faxas. Miren, ahorita... Pero yo creo que sobre lo que ellos han expuesto, merece que yo dé una opinión de eso. Claro que sí. También nosotros tenemos ese espacio. Pero por ejemplo, cuando tú dices... lo que yo te quiero decir es, por ejemplo, César es ingeniero, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Y tiene mayor conocimiento del tema de infraestructura. En el tiempo que se construía Catalina, AES construyó una planta a gas. Y todos sabemos que la construcción, por ejemplo, y eso tú lo puedes buscar porque está en internet, cualquiera, no hay que ser ingeniero para eso. Las construcciones a gas se hacen en 1/3 del tiempo en el que se hace las construcciones a carbón, que de hecho ahora mismo no tienen posibilidades de conseguir financiamiento. Es decir, tú no tienes posibilidad de conseguir financiamiento para una planta de carbón por el mismo tema ambiental. Por cierto, otro de los temas fue que el subsidio a la factura ya se fue.
O sea que la factura eléctrica cada mes viene más cara. Miren, ahorita Olimatos hacía un comentario, y me voy por ahí, que bueno, que este gobierno no está en política, este gobierno no está en campaña, entonces sus dos compañeros comenzaron a reírse, no sé qué fue. Yo quiero que ustedes me amplíen con eso. Y uno ese comentario a la pregunta que tengo. El presidente Luis Abinader habló de las reformas, una serie por lo menos 10 mesas de reformas, y dijo textualmente, cito: ninguna de esas reformas propuestas persigue ningún interés personal ni hay intenciones ocultas. Son fundamentalmente para el desarrollo social y económico. Incluso habló de un sacrificio personal en caso de que sea necesario. ¿Qué creen ustedes eso? ¿Es real esa intención del presidente Luis Abinader? ¿No hay intenciones ocultas? Mira, no es real, número uno. Número dos, no, yo creo que ya los tiempos de que la gente se quiera inmolar por la sociedad dominicana o por una causa social realmente son cosas del pasado. Yo no necesito que él se prenda fuego, yo no necesito que él se inmole por la sociedad dominicana. Lo que yo necesito es que él pueda gobernar para las grandes mayorías. No es cierto de que no haya un interés en los planteamientos que se están llevando a cabo ante el diálogo nacional. ¿Por qué? Yo soy miembro de dos mesas particularmente, de la mesa electoral y de la mesa que tiene que ver con la propuesta de reforma a la Constitución. ¿Qué está planteando la propuesta de la reforma a la Constitución? Que la independencia de ese Ministerio Público que tanto se ha jactado este gobierno de promover, lo que busca es instaurar un Ministerio Público por 6 años, designado por el presidente. Y dice que la ley determinará luego quién lo designa, pero en lo que esa ley sale, lo sigue poniendo él. Para la primera fase, para el primer momento en que se vaya a poner en operación. Para los 6 próximos años. Pero él habla de él 6 o la próximos ley, años que coinciden con el 2024, más quizás 4 años en caso de que él se repostule. Entonces, es cierto que él no tiene un interés, pero por otro lado, cuando tú ves los jueces del Constitucional que faltan ahora por elegir en el 23, la Constitución dice que es por 9 años. Ellos lo quieren llevar a 10 años. ¿Qué te quiere eso significar? Que ellos van a poder tener el control de bloquear cualquier sentencia hasta el 2033. O sea, que va a haber injerencia en el Poder Judicial. ¿Cómo? Va a haber injerencia en el Poder Judicial, no va a ser independiente. Controlar el Poder Judicial porque el Consejo de la Magistratura, ellos le quieren poner la facultad, oigan esto. Pero sacando a los partidos. De destituir a personas de partidos. A los jueces de las altas cortes. Oigan eso. Cuando eso le corresponde al Congreso Nacional a través de un juicio político. Vamos a ver la opinión de César. Y un minuto, por favor, que se nos va a acabar el programa. Nosotros seguimos. Una reflexión que hemos hecho en la Fuerza del Pueblo con respecto a la famosa independencia del Ministerio Público. Necesario. No es necesario, aquí lo hemos tratado en las cosas del César en distrito, no es necesario que eso se constitucionalice. Ya el Ministerio Público es independiente y el fiscal general, como le quieren llamar ahora, señores, es el ministro de Justicia del Poder Ejecutivo, es el que dirige la política de persecución criminal. No puede ser designado por otra gente que no sea el presidente de la República. En 192 países del mundo lo designa el presidente. Entonces no puede ser. Y entonces, como dice José, qué bonito, tú lo quieres poner por 6 años para que tú, estando fuera del poder, responda a ti. No, eso no es necesario. Ok, Lo que creo, César, es que cuando ustedes dicen, y hablo de ustedes, refiriéndome a mis dos amigos, a José Dantes y a César Fernández, que lo que tú quieres tenerlo tú, el presidente pudo tenerlo él. El presidente pudo designar. ¿Tú sabes quién designó a Jenny Berenice en el Ministerio Público del PLD? El doctor Fernández. ¿Tú sabes quién designó a Camacho? También el doctor Fernández, Danilo Medina, el PLD. Es decir, cuando buscamos exceptuando Miriam, que viene del Poder Judicial y que no es militante política, exceptuando Miriam, los fiscales, yo le decía, por ejemplo, a mi amigo el presidente, un fiscal tiene más poder que usted. Lo que pasa es que hay una le decía, tendencia. ¿por qué tiene más poder que usted? Perdón, César. Si el fiscal de... vamos a poner un ejemplo, Miama Gómez, que es un distrito municipal de Asua. Debo ir hoy a mi pueblo por una situación personal que ustedes saben. Me decide poner una orden de captura
y a mí me apresan, yo debo dar explicaciones. Si el presidente me manda a buscar preso a mí o a cualquiera de ustedes, el presidente debe dar explicaciones. Sí, es. Entonces, y lo sabe José, que es un abogado con muchísima experiencia. Y que Ningún fue fiscal. presidente en la República Dominicana, señores, es para que veamos la buena voluntad del presidente Abinader, que ha ido al poder Me da miedo no a esa buena conquistar voluntad. privilegios, sino la alegría de servir a su Pero gente. ahora quiere designar En la a todos los coyuntura- procuradores él. Oh, disculpa. Ahora quiere designar a todos los procuradores. No, es que claro. oye, Léete ese lo que documento. planteaste dice ¿El qué? cómo establece la ley. A él podía, Ley que no se sabe si pasará. él podía instalar, Como las de las tres él causales. podía instalar el 30% de los fiscales y usted Tú lo sabes sabe. lo que Código pasa. Penal. Y no ha hecho Oh, ninguno, señores, no ha instalado hay una uno. hay una Entonces es la corriente. mejor muestra de que Hay es un una hombre que no tiene pretensiones de actuar ni de proteger a nadie. Es que hay una corriente en América Latina de la sociedad civil desplazar a los políticos. Oh, pero está Entonces, yo lo he dicho aquí en este comprobado. programa. Bueno, Bueno, yo soy político, yo soy Pero- del pero Carlos Comité Pimentel Nacional del hombre PRM contrataciones y de la al Comisión director de Política. Quiero su breve- quiero su breve valoración. La sociedad civil que haga un partido. Quiero- Porque yo te voy a hacer una pregunta. Un momento. ¿Cómo evaluamos nosotros el desempeño del señor Milton Rey Guevara como presidente del Tribunal Constitucional? Ustedes que son abogados. Excelente. Exactamente. El desempeño de Roberto Rosario en la Junta Central. Bueno, Por ese- Dios, sí, por vamos, Dios, Roberto no nos podemos ir por ahí. César, sí, vamos, Señores, Roberto estamos- Rosario. No podemos hablar todo el mundo, señores. Por Pero último, yo pienso que es muy, es decir, nosotros acostumbramos a Oli. que lo sentimental, lo emocional suprime lo racional. Por ejemplo, cuando yo evalúo a don Milton, no lo evalúo por su militancia política, o al propio Roberto, como estamos hablando, vamos a decir qué hizo para yo decir que pésimo o qué hizo para yo decir que fue excelente. Entonces, si lo medimos con objetividad, desprendiéndonos de nuestros prejuicios, aunque los prejuicios son naturales en la gente, es decir, incluso en los jueces, en todo, nosotros podemos decir, bueno, tiene tal cosa positiva y tiene tal cosas negativas. ¿están los partidos de acuerdo en su totalidad en la aprobación de la ley de extinción de dominio? Y esto súper breve porque sí, nos sacan del aire. Totalmente, pero hay que tomar en cuenta una serie de elementos que vienen a ser inconstitucionales. Y es la retroactividad, por un lado, y por otro lado, la imprescriptibilidad. Lo que ocurre es que, fíjate qué pasa, tú no puedes, en este caso, declarar la extinción de un dominio, de un bien, de una persona, si anteriormente no ha sido procesado. Lo que ocurre es que hay toda una teoría de que no, esto se trata de un proceso administrativo, de que si ese bien tiene un origen que no es legal, yo no tengo por qué pasarte a ti por un proceso penal, pero eso viola no solo la Constitución, sino los tratados internacionales de los derechos humanos, que hay un principio fundamental y es el de la presunción de inocencia. Entonces, dos cosas fundamentales, los dos derechos principales, o vamos a decir no los principales, pero dos de los principales derechos, es el de la libertad y el de la propiedad. Entonces, si yo soy dueño de un bien mueble, un bien inmueble, ¿cómo tú vas a tratar de incautármelo, de confiscarlo, de decomisarlo, sin tú haber probado que ese bien realmente yo lo obtuve de una manera no lícita? Ilícita. Bien, César. De acuerdo con José. Endoso 100% el planteamiento de José y en la Fuerza del Pueblo pensamos de la misma forma. Ole. Con algunas variantes, pero sí estamos de acuerdo con la ley. De verdad que no conozco la ley, es decir, la ley presentada. Yo creo que el Estado debe tener medios para perseguir la acción ilícita y si la ley de extinción de dominio es lo que debe garantizar, claro, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos que se han sometido a esto y entendiendo que las pruebas, cuando en la acción penal, deben ser ciertas, precisas, comprobables y vinculantes, porque tú no puedes suponerle a nadie culpabilidad porque se presta para muchas cosas. Muy bien, bueno, pues ya, compañeras, para cerrar, me he portado súper bien. Bastante Yo estoy bien. llorando por No, dentro. yo solamente quiero que me respondan sí y no muy rápidamente para yo despedirme. El Ministerio Público, ¿ustedes entienden que está actuando independiente ahora mismo? Pero independiente de quién o de ¿Del qué? Poder Ejecutivo o Poder Político? ¿Sí o no? No. No, ok. César. No. Definitivamente, si tiene algún vínculo con la oposición. Ay.
Yo con esto concluyo, señores. Si tiene algún vínculo, ¿sabes con quién tú tienes vínculo? ¿Con quién te nombró? Están acusando a la fuerza del pueblo, porque los colegios no son autotrancados. No, lo que pasa es, discúlpame. Cuando los principales presos lo vinculan a nuestro partido, que eso yo lo quiero dejar claro. La mayoría de los procesados no son dirigentes de nuestro partido, ¿eh? Son allegados, son y vinculados. Son suplidores, son vinculados. Dirigentes Hermano del presidente. Lo que quiero decir, lo que te quiero decir. El colectivo político, Hermano. Y el colectivo Está político, fuerte. bueno, No, está bien, pero si tu déjame hermana decir- es una criminal, vamos No, a suponer. pero déjame o decirle comete algo a un José. crimen, tú eres responsable de eso. José. Tú. José. No, la responsabilidad individual. Oye, el penal pueblo individual. dominicano, porque se hizo viral, aparte de que él lo dijo en diferentes medios, ¿El qué, perdón? tu compañero, entiendo que está un poquito retirado, ¿Quién? Felucho Jiménez, Ah. en un momento en Televisión Nacional, Sí. explicó que la corrupción desbordaba y que había gente que había ido al gobierno a enriquecerse, y no solo enriquecerse, sino a exhibirle su riqueza mala vida a la gente. También lo dijo el Bueno, hay propio. que ver de quién él Entonces, habla, porque yo fui discúlpame. funcionario durante 16 años. Discúlpame, yo, por ejemplo, que te conozco y te he conocido, yo puedo dar fe, por ejemplo, de la integridad y las competencias de ustedes. Gracias. Y de verdad que me honra mucho venir a compartir con ustedes. No creo que ningún partido, el PRM, no es un partido, los partidos no son de gente íntegra ni no íntegra. No, es una representación Hay gente de la en todos los sociedad. partidos Son mayoritarios que, representaciones de la sociedad. exacto, que va diferente todo. Pero Así es. cuando tú dices que no son de nosotros, No. deja que cada quien responda por sus hechos. Claro, Bueno, por aquí eso. en Distrito Informativo nosotros estamos infinitamente agradecidos de nuestros panelistas, tanto José Dantes como César Fernández, Oli Matos. A José queremos volverte a ver por aquí en Distrito Cuando Informativo. guste. A los Sí, tres gracias. juntos otra vez. Señores, Pero me dejan un lamentablemente chisme de tiempo, porque es que los dos me atan. pueden llegar más temprano, que le damos más tiempo. Yo venía en un tapón y yo Se venía puso a oyendo. aterrizar ahí. Me deja, exacto, pongo a hablar Ucrania y de ya hablamos de Rusia. otro tema. La próxima vez los levanto yo personalmente No, me a dejan las hacer 5 el de la comentario, mañana para entonces, que vengan. Claro que sí. Porque no hablé, oye, de que yo no Se hablé. acabó No el sé si programa. ustedes, le invito a buscar. La Federación Dominicana de Comerciantes, No, señores, no me acerca. hizo un reconocimiento extraordinario Ay, no. al Iván García trabajo- que un 70. Lo al llamó trabajo- Luis por teléfono. ¿tú supiste? Bueno, yo creo que esa discusión podemos seguirla, pero fuera del aire, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Seguimos hablando aquí en el estudio. Un abrazo y mañana a las 7 en punto, Distrito Informativo con todos ustedes. Distrito Informativo.